Digamos, es que Lima Metropolitana, según esta ley, es como si fuera un gobierno regional. Los estudios Paul Neira, educador y fundador de Learning Factor, que es como se llama la organización a la que pertenece. El día de ayer se ha hablado del tema de la educación y la pregunta que por lo menos a mí me quedó en el aire es, bueno, exactamente cuáles son las facultades que tiene el alcalde de Lima con respecto al tema de la educación. Ley, y gracias por la invitación, Nicolás. Según la Ley de Descentralización del año 2004, la 27783, en su artículo 36, su numeral A, le otorga a las regiones la competencia de la gestión en el territorio de todos los colegios y toda la educación, con énfasis en interculturalidad y de atención a la diversidad del territorio. Lo que no ha pasado desde ese momento es que la desconcentración y descentralización de ciertos servicios en el ámbito educativo que se han dado a las regiones, todas salvo Lima, porque Lima tiene un estatus particular. Digamos, es que Lima Metropolitana, según esta ley, es como si fuera un gobierno regional. Ergo, el alcalde metropolitano tiene un rango en términos de las competencias, al menos en educación, que son compartidas. Ese es el texto de la ley. En salud y educación tiene la competencia compartida. Y en este caso, si el alcalde de Lima le requiriera al Ministerio de Educación que le traslade la competencia del sector de educación, el Ministerio de Educación por ley está obligado a entregarle. A entregársela. Y el de entrega... Es decir que digamos, la ley de descentralización y de atribuciones se ha cumplido en todo el país menos en Lima. Exactamente. O sea, en términos prácticos. El espejo claro con el que podemos mirarnos en una situación casi similar en 100% es el Callao. El Callao es una provincia constitucional, que no es una región, en la cual las fronteras entre Lima y Callao están totalmente desdibujadas, digamos, son casi una unidad, pero ellos tienen Dirección Regional de Educación del Callao. Y Dirección Regional de Salud. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque son competencias compartidas. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes unas responsabilidades definidas por ley y otras tiene el sector central, MINSA o Minedu. Entonces, en este caso, el día de ayer una candidata mencionó que había duplicidad cuando le hicieron la pregunta específica, y la verdad es que no hay duplicidad. Si ella fuera elegida alcaldesa, ella requiere las competencias, el Ministerio de Educación hoy día tienen que entregárselas, y no solo entrega en términos de, ya toma las competencias en términos de papel, no, recibe presupuesto, personal, claro, pero eso en términos prácticos significa que el alcalde podría, si tiene la voluntad, reclamar esas potestades que le da la ley y tomar la dirección de la educación en Lima, no mirada como provincia, sino como región. Totalmente. Es más, ningún alcalde ha querido hacer eso. Pero la ley está a favor del alcalde, que si lo requiere va a tener que dárselo el sector central. Ahora, el tema es que la situación, nosotros lo reportamos cada día, ¿no? O sea, lamentablemente no discutimos sobre los contenidos de la educación, que es la agenda, la página en la que deberíamos estar, ¿no es cierto? Claro. Es decir, qué tipo de educación le vamos a dar a nuestros chicos y chicas para que estén preparados para el futuro. A Quintanilla, fíjate, el director regional de educación de Lima en este momento sí le preocupa. Por supuesto. Es un tipo inteligente, es un funcionario espectacular, ¿no? Pero, digamos, lamentablemente su agenda parece no ser compartida por otros tomadores de decisiones, claro, pero estamos discutiendo por temas de que hay colegios, o sea, al colegio Matelini, que no le entregan el local, les entregan un local provisional, el local provisional no tiene agua, no tiene baños. O sea, y empezamos a recorrer Lima y todo el país y por todos lados te encuentras los mismos problemas. Estamos discutiendo la precariedad de la educación. Sí, ahora, es interesante lo que dices porque Quintanilla tiene un problema, y es que él es una oficina más del ministerio, y el Ministerio de Educación es un monstruo gigante. Este año vamos a tener 41.000 millones de soles en presupuesto, que tienen que manejar todo el territorio. Entonces te imaginas una ciudad que además congrega al 27% de los docentes del Perú, al 33% de la matrícula del Perú, como una oficina de tercer nivel en el ministerio. Ese es un problema de gestión y un problema de cómo entender la gobernanza del sistema. Y cuando uno ve además a contramano las propuestas de los candidatos en gobiernos regionales, que lo que proponen en educación, ahí te das cuenta del descalce, porque por un lado
ahí tú constatas de que el diagnóstico es el correcto, es decir, no está mal lo que están proponiendo como problema. El tema está que lo que están proponiendo como solución no tiene la competencia. Por ejemplo, hablan de infraestructura. Y el gobierno regional no tiene competencia sobre infraestructura porque existe un programa nacional de infraestructura educativa que es el que se encarga de distribuir. Uno puede discutir si quieres, es una discusión aparte. Claro, pero en ese caso tú puedes pelear porque se hagan las cosas que se tienen que hacer, ¿no es cierto? Es decir, sí. En ese punto no tienes la atribución de tomar decisiones y de poner presupuestos para construir los colegios, pero sí te puedes ir a plantar al Ministerio de Educación y a Pronet y decir, oiga, eso sí. O sea, esto, y preocuparse ahora de lo que viene el próximo año. Escúchame, Paul, estamos discutiendo en septiembre. Estamos terminando septiembre y estamos discutiendo el estado en el que están los colegios cuando va a acabar el año escolar. No solo eso, sino cuando miras la capacidad de ejecución real del PRONIET en términos, a julio, que es el último corte que tenemos, estamos en el 18%, 18-20%. 18% ejecución presupuestal. Claro, ahora, históricamente los últimos 6 meses suele crecer, digamos, pero de hecho estamos bastante retrasados, digamos. Y ahora de que va a haber cambio de gobiernos regionales, digamos, eso se va a volver a ralentizar. Porque los gobernadores tienen que aprender a manejar la situación que tienen delante suyo y les toma como 8 o 10 meses entender cómo funciona el tema, porque tenemos esta idea de inventar todo cada... Claro, pero ahí nos enfrentamos al problema de cómo está construido el aparato del Estado, que es un tema que es una agenda pendiente, ¿no? Es decir, el 5% de los funcionarios de confianza que quien gane las elecciones tiene derecho a poner, por lo general son aquellos que deciden que se gasta, que se compra, ¿no es cierto?, que se contrata, y todo se paraliza, ¿no? En ese momento, y no hay una meritocracia donde la gente que está tomando esas decisiones está ahí porque es la más capaz, porque es la que tuvo una trayectoria, y porque, es decir, nada se tendría que detener, porque hay un cambio en la gestión política, sí, digamos. Hay un grupo pequeño, digamos, que ha ido creciendo en las regiones de una mayor, digamos, gestión moderna, meritocrática, con funcionarios que tienen un nombramiento y que van avanzando. Sin embargo, como tú bien has descrito, digamos, hay un buen filón, digamos, de personas que están encima de ellos, que son los que terminan firmando los papeles y que si no lo firman no sale. Y esas personas no necesariamente tienen las competencias, no necesariamente responden a una línea de carrera del servicio público. Y eso ralentiza la capacidad del Estado para poder ejecutar, y al final del día el ciudadano de a pie siente de que su gobierno no le responde. Entonces es difícil explicarle a ellos este entrampamiento en el que estamos, y cuando uno ve de nuevo las propuestas que hacen, hay cosas que prometen que el votante vota porque cree de que tú vas a construir un colegio, pero no le están diciendo de que el colegio para que se construya se demoran 2 años y medio. O sea, yo salgo elegido presidente regional, o gobernador regional, perdón, y ese colegio que te prometí va a salir en 2 años y medio cuando yo estoy ya en la fase final de mi gobierno. Entonces, eso hay que transmitírselo a la población, pero también decirle qué sí puede hacer. Por ejemplo, puede trabajar en capacitación docente, que hay varios que han planteado eso. Puede trabajar en este vacío enorme que estamos teniendo a nivel de aprendizajes en el Perú, que el Ministerio de Educación solo no puede, necesita los gobiernos regionales. Entonces ahí tiene la oportunidad los gobiernos regionales para proponer achicar esta brecha de aprendizajes, producto de la pandemia. Pero además la pandemia lo que hizo fue mostrarnos la profunda crisis de nuestro sistema educativo en asegurar aprendizajes. Entonces, el reto del siguiente grupo de gobernadores regionales en el país tiene que ver con recuperar estos aprendizajes, porque si no vamos a poner en riesgo a una generación entera de peruanos, los de 4º, 5º, 3º de secundaria, son los próximos 3 años, que están teniendo unos vacíos de no comprensión lectora, de no manejo matemático para enfrentar la vida adulta. Ahí es donde tiene que estar la exigencia del votante de preguntarle a su gobernador regional, a su candidato, ¿cómo vas a arreglarle los aprendizajes a mi hijo y a mi hija? Ahí es donde él sí tiene capacidad y es viable hacerlo. Entonces escuchas a un gobierno regional que agarra y dice, voy a hacer un nuevo currículum. No sirve. El proceso de hacer un nuevo currículum dura por lo menos, si quieres hacerlo técnicamente, por lo menos 3 años. 3 años de un gobierno de 4. ¿Para qué? Para que lo inaugure y venga el siguiente y no lo use y se van a ir 2 millones, 3 millones de soles en un documento que nadie lo va a usar.
Nosotros en el año 2012, 2013, 2014 vimos varios gobiernos regionales, más o menos 6, que hicieron currículos regionales. Ninguno está operando. Se han ido 16, 18 millones de soles en la nada. Ya que hemos hablado de Quintanilla, que para los que no lo sepan es el director regional de educación de Lima, que tiene como una de las pocas personas del aparato del Estado en educación con las que yo he podido hablar, que primero tiene la pasión por la educación, ¿no? O sea, es una cosa así, habla de educación y está enamorado de lo que es su profesión de maestro, ¿no? Y él dice, tenemos que fijarnos objetivos de la educación que queremos dar, y esos objetivos tienen que cumplirse por etapas. Entonces, ¿cómo queremos que los chicos terminen el colegio? Él dice, necesitamos, creo que eran 5 las cuestiones básicas, que no tenían que ver solamente con comprensión lectora o razonamiento matemático, sino tenía que ver con que los chicos tienen que terminar el colegio sabiendo inglés. Los chicos tienen que terminar el colegio teniendo conocimientos de todos estos lenguajes que hoy son indispensables para manejarse en el mundo moderno. Word y todos estas, Excel y todo este tema que tiene que ver con las nuevas tecnologías. En tercer lugar, los chicos tienen que tener un mínimo de calificación para el trabajo. Es decir, tienes que terminar el colegio y podrías ir a trabajar en lo que sea tus habilidades, para lo cual tienes que haber trabajado antes. Es decir, Quintanilla plantea una discusión que es la que deberíamos estar teniendo. Y estamos discutiendo si en los colegios hay baños, Paul. Si hay agua. O sea, no puede ser, ¿no? O si se va a caer el techo y por eso los chicos no pueden ir más a esa aula. Y ahí te das cuenta el límite de la capacidad de gestión para poder enfrentar estos problemas, ¿no? Porque tienen que ser conversaciones en paralelo que nos permitan avanzar en el sector de educación. Y hay claramente un problema aquí que es mayúsculo, Nicolás, que tiene que ver con ponernos de acuerdo. Cada uno dispara por su lado, cada uno plantea su agenda. Y tú podrías agarrar y aceptar, digamos, si quieres, eso a nivel de construcción de carreteras, puentes. Pero hay un tema que tiene que ver con las personas, que es la discusión de la educación. Y es fascinante lo duro de constatar de que no nos podemos poner de acuerdo sobre nuestra propia población para darle las mejores oportunidades. Y eso es una llamada de atención a la sociedad. Si no entendemos de una buena vez de que si no nos ponemos de acuerdo sobre el capital más importante en el Perú, que son nuestras personas, entonces ya qué opción tenemos como sociedad. Porque lamentablemente somos un país tan polarizado que hemos perdido la visión de recuperar lo que son los objetivos comunes, más allá de las ideologías. O sea, yo preguntaba, por ejemplo, una idea tan básica como que la minería es nuestro principal recurso y que hay que sacar ese mineral, por supuesto, bien negociado en las mejores condiciones, respetando el medio ambiente y garantizando calidad de vida para las comunidades que están alrededor y que disfruten también de los beneficios, pero eso es algo que no tiene ideología. O sea, habría que ser, para ser bien grosero, habría que ser idiota para no darse cuenta de eso. Que si no aprovechamos en Chile, Allende decía que el cobre era la caja de la... ¿No es cierto? Pero es que tiene sentido. ¿No? Y cuando tú miras y volteas, digamos, los pocos avances que hemos logrado en educación en los últimos 15, 18 años, vemos ahora un proceso por decisiones específicas de gestión hoy en día del Ministerio de Educación que se están retrocediendo. El avance a nivel de universidades, la ralentización en el tema de institutos superiores técnicos para poder licenciarlos y avanzar en ese tema. ¿Dónde quedó el planteamiento? Un planteamiento ordenado, bien planteado, ¿de acuerdo? De la emergencia educativa que al comienzo de este gobierno se lanzó. No hay nada, Nicolás. Exitosa. Bueno, tenemos que terminar por hoy, Paul. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Paul Neira de Learning Factor, que es como se llama tu agrupación, ha estado con nosotros.